Buenos días a todos. La Universidad Tecnológica de Morelia se complace en darles la más cordial bienvenida a nuestro cuarto día del primer Congreso de Diseño y Moda Virtual Universidades Tecnológicas 2021. A continuación, damos la bienvenida a la maestra en Pedagogía, Araceli Pérez Escutia, directora de la carrera de Diseño Moda Industrial. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos, jóvenes estudiantes. Buenas. La primer ponente de hoy es la maestra María del Refugio Patiño Cayetano, ingeniera textil con especialidad en acabados, egresada del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de la Ingeniería Textil, con maestría en Ingeniería Industrial y actualmente estudia el doctorado en Ciencias Pedagógicas. Profesora con perfil PRODEP, coordinadora de la Zona Pacífico de la carrera de Procesos Industriales, integrante académica de la Asociación Desastres de la Ciudad de México, integrante de la Cofradía Americana de Alta Moda Santorial desde el 2020, directora de los programas educativos de diseño textil y moda, ingeniería industrial, desarrollo de negocios y administración de 2016 a febrero de 2021. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero. La ponencia que nos presentará es aplicación del colorante a la fibra. Bienvenida, maestra. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes. Bienvenida, maestra. Pues le cedo la palabra para que nos presente su ponencia. Adelante. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy les voy a platicar acerca de la importancia que tienen los colorantes. ¿Me indican, por favor, si se ve la pantalla? Se ve perfecto. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les voy a platicar acerca de la importancia que tiene o la aplicación de los colorantes a la fibra. Como bien ya me habían presentado, mi nombre es María del Refugio Patiño Cayetano. Soy docente de la carrera de Diseño y Moda Industrial de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, universidad hermana de la Universidad de Morelia. Bueno, antes que nada, en esta plática, muchos se comentarán en qué me ayuda, para qué me sirve y qué beneficios obtendré. Bueno, ¿en qué me ayuda? Les va a ayudar a que ustedes conozcan más acerca de la aplicación correcta de lo que es el colorante a la fibra, porque muchas de las veces nosotros queremos teñir en casa y no logramos hacer esto. ¿Por qué? Porque quedan manchadas nada más nuestras fibras. ¿Para qué me va a servir? Precisamente les va a servir para que ustedes hagan un buen teñido, sepan cómo realizar un buen teñido y cuando estén en la industria, obviamente sepan qué tipo de colorante es para cada fibra. ¿Qué beneficios obtendré? Los beneficios que ustedes van a obtener es conocimiento. El conocimiento de saber cómo se hace un teñido adecuado a cada fibra y sobre todo qué colorante es adecuado para cada una de nuestras fibras. Una vez que ya sabemos en qué nos va a ayudar, para qué me sirve y qué beneficios obtendré, vamos a ver qué objetivo tenemos. Bueno, el objetivo de esta plática es que ustedes conozcan la clasificación de estos colorantes, la aplicación que tiene de acuerdo a la fibra textil que nosotros estemos tratando. Una vez conocido este objetivo, vamos a dar entrada a lo que viene siendo nuestro pretratamiento, es decir, toda la fibra textil se clasifica en fibra natural, artificial y sintética. Esto, al ser fibras diferentes por el origen que tienen, se debe dar una preparación previa a la cual nosotros le llamamos pretratamiento. A todas las fibras se les hace este pretratamiento para dejarlas en óptimas condiciones para que el colorante sea integrado a nuestra fibra correctamente. Un pretratamiento es el tratamiento previo, como ya lo comentábamos, previo al teñido.
Aquí vamos a eliminar todo lo que son purezas, grasas, aceites, cascarillas, mugre, tierra, polvo, aceites, todo lo que trae nuestras fibras de impurezas, tanto desde su origen como por los procesos que va pasando, llámese textura, tejido o acabado, todas esas impurezas se las tenemos que quitar. ¿Y cómo se las quitamos? Bueno, pues se las podemos quitar con detergente no iónico, con sosa cáustica y con peróxido. ¿Qué es un detergente? El detergente no iónico nos ayuda a eliminar todo lo que son tierra, manchas, suciedad del medio ambiente, como es el polvo, la tierra, suciedad que se le pega a veces a nuestra fibra por el transporte que tiene o bien también durante el manejo que se tiene de estas fibras, bueno, se ensucia y con este detergente nosotros se los vamos a eliminar. También tenemos lo que es la sosa cáustica. La sosa cáustica nos va a eliminar todas las grasas, aceites y las impurezas naturales que trae nuestra fibra. Esto es porque debido a que, bueno, nuestras plantas ya traen esos aceites puros o nuestra fibra ya trae esos aceites puros, al igual que las manchas de suciedad que hay durante el transporte del material en las máquinas. Recordemos que en hilatura se le pone una cera, entonces vamos a quitar todas esas ceras. En tejido también se le pone otra cera y tenemos que eliminarlas y por medio de la sosa cáustica lo vamos a hacer. El peróxido nos va a ayudar a eliminar el color propio de lo que es la fibra para homogeneizar el color. Recordemos que hay diferentes tonalidades de color en las fibras, principalmente en el algodón. Entonces, este color nos va a ayudar a que se homogeneicen y quede un color nada más, un solo color blanco. A lo mejor queremos un blanco blanco o que sea homogéneo para que el color pueda penetrar correctamente en nuestra fibra. Después de ahí ya entramos ahora sí a lo que es el teñido. El teñido, como su nombre lo dice, es un proceso químico en el que se añade un color a los textiles por medio de un auxiliar, que es el que le va a ayudar a depositar el color en la fibra. Si no tenemos esos auxiliares, el color no va a penetrar directamente en nuestra fibra. Y esta sustancia se va a convertir ya parte de nuestro textil, es decir, el color ya va a ser parte de nuestro textil, de lo que teníamos nosotros originalmente, ¿verdad? Pero todo esto es con ayuda de nuestros auxiliares. Los colorantes se clasifican de acuerdo a la fibra textil que vamos nosotros a teñir, porque recordemos que no toda la sustancia coloreada es necesariamente materia colorante. Para ello es imprescindible que la sustancia colorida pueda adherirse químicamente a la fibra de nuestro tejido. Ejemplo, si nosotros tenemos una tela y la sumergimos en el agua con color y esta al estar dentro del agua toma el color, pero una vez que la saquemos esa fibra y nuestra agua sigue teniendo el color, pero también nuestra fibra o nuestra tela tomó ese color y al lavarla se cae totalmente, quiere decir que no ha habido ningún teñido, ninguna tintura, únicamente hubo un coloreado. ¿Por qué? Porque todo el color sigue estando en el agua. Sin en cambio, el color, cuando nosotros agarramos nuestra tela y la metemos nuevamente en agua y gradualmente este color se va depositando en nuestra fibra, entonces quiere decir que sí estamos teniendo un teñido. ¿Por qué? Porque al sacar nuestra fibra, vemos que nuestro licor o nuestra agua tiene todavía poquito color, ya no totalmente el color, sino que nada más llega a tener poco color. Quiere decir que el color fue transferido a nuestra fibra. Eso quiere decir que sí hubo una tintura. Y sobre todo, cuando la lavamos, la enjabonamos, la tallamos y no se cae el color, quiere decir que
el color penetró en nuestra fibra. Para que nosotros podamos hacer un buen teñido, nos dice que la operación de la tintura comprende por lo menos 3 factores. 1, que es la fibra. 2, el colorante. Y 3, que viene siendo una solución acuosa. En este caso es el agua. Estas 3 operaciones necesitan de un auxiliar, que es el que les va a ayudar a llevarse el color, que penetre bien en la fibra y sobre todo que cierre la fibra y no le permita salirse el color para que nuestros resultados sean satisfactorios. Si nosotros no ponemos el auxiliar adecuado a nuestra fibra, este color va nada más a estar encima de lo que viene siendo mi fibra. No va a penetrar en la fibra. Y nos decía que la fibra, el colorante y el medio es el que nos ayuda. También la temperatura nos va a ayudar muchísimo. Si nosotros no le damos la temperatura adecuada a lo que es nuestra fibra, difícilmente vamos a tener un buen teñido. Es aquí por eso la importancia de saber la clasificación de colores y cómo se aplica directamente a la fibra por medio de su origen. Vamos a iniciar con la clasificación de colorantes. Todos los colorantes vienen en polvo. Como lo pueden ver en la imagen, los colorantes son en polvo, son granulados, unos son más finos, otros son más granulados nuestros colorantes, pero todos los colorantes vienen en esta forma. Muy pocas veces nosotros tenemos colorantes líquidos. ¿Por qué no tenemos colorantes líquidos? Porque al tener un colorante líquido, número 1, el ser líquido nos va a perder muchísima consistencia, los vapores nos van a hacer perder mucho colorante. Entonces, al tenerlos en polvo, vamos a tener la seguridad que las características que tiene mi colorante son seguras, es decir, que no se va a modificar la molécula por oxidación. Cuando se tiene un colorante líquido, sí existe una oxidación o bien al momento de tenerlos almacenados en lugares que están calientes o en un lugar que se encierre mucho el calor, estos van a tender a evaporarse. Entonces vamos a perder gran cantidad de colorantes y no va a ser óptimo para que nosotros podamos hacer una repetición con ese colorante. Por ejemplo, si yo quiero teñir un color naranja, yo hago mi colorante naranja, pero quiero otra partida del mismo tono porque el cliente me lo está pidiendo, pero resulta que mi colorante fue líquido, entonces es muy difícil volver a igualar ese color. Sin embargo, en colorantes en polvo es más fácil y sobre todo podemos almacenarlo con mayor seguridad. Bueno, aquí tenemos que para teñir nuestro algodón, que sea 100%, ya sea algodón, rayón viscosa, lino, yute, amianto, fibra natural, tenemos para teñir colorantes directos tratados, colorantes reactivos en caliente a 80 grados centígrados, en frío a 40 grados y bifuncionales, colorantes al azufre, colorantes indantrenos, llamados también colorantes Cuba, colorantes índigo, llamados añil, colorantes azoicos, que son los naftoles, con desarrollo de bases y sales sólidas. Bueno, estos colorantes son principalmente hechos con base de sal. Es por eso que estos colorantes, el principal es el directo. Este sí lo pueden encontrar ustedes comercialmente, lo pueden encontrar en algún supermercado. Estos son los llamados colorantes mariposa o colorantes el caballito. Estos colorantes
sí se pueden vender y son utilizables en casa debido a que no son altamente peligrosos, porque como les comentaba, su base es la sal. Pero, por ejemplo, colorantes directos tratados, los reactivos al azufre, indantrenos, índigos, azoicos, no se los van a vender. Número 1, colorantes directos. Los colorantes directos son de menor calidad, son de más baja calidad a comparación de los otros. Esto no quiere decir que sean malos, no quiere decir que no compren esos colorantes porque son malos, no. Estos colorantes se venden porque no son tóxicos, son unos colorantes que son seguros para utilizar en casa. Sin embargo, los otros no son seguros de utilizar en casa. ¿Por qué? Porque requieren más auxiliares para poder teñir. Ejemplo, colorantes directos, utilizamos nada más lo que son sales, y los colorantes reactivos, ahí sí tenemos que utilizar otro tipo de auxiliares. Al azufre, como su nombre lo dice, están hechos de azufre, necesitamos azufre. Los indantrenos o cuba, esos requieren también de lo que son hidrosulfitos, sulfatos, o sea, son otros auxiliares que no podemos conseguir libremente o comprarlos libremente, ¿verdad? Tenemos también para teñir la lana. La lana nosotros la vamos a teñir con colorantes ácidos al cromo, colorantes ácidos de metal complejo. Para teñir el nylon, 100%, tenemos los colorantes ácidos de metal complejo, colorantes dispersos. Todos estos colorantes, con el nombre que ustedes les estoy mostrando, son colorantes que tampoco se venden libremente, así como, obviamente, si ustedes van a una casa de colorantes, pues sí lo van a encontrar, ¿verdad? Pero no se venden en sobrecitos como si fueran los colorantes que anteriormente yo mencioné. Estos colorantes mínimo les venden 5 kilos, que es un galón. Es lo único que les pueden vender como muestras. No se vende por separado, son obviamente unos colorantes caros, son colorantes, unos son corrosivos, y bueno, pues les voy a mostrar por qué son corrosivos en este caso. Listo, es que se está empezando a ir la luz aquí en esta colonia, no sé qué está pasando, pero bueno. Seguimos. Tenemos los colorantes para teñir triacetato, rayón acetato. Estos son colorantes dispersos de molécula chica, molécula mediana, colorantes azoicos. Tenemos el negro diazo, colorantes dispersos. Para teñir el poliéster, tenemos poliéster tipo 54, tenemos el poliéster tipo 64, que son colorantes dispersos, colorantes básicos modificados. También tenemos para teñir el acrilán. El acrilán se tiñe con colorantes básicos, que son colorantes altamente peligrosos. En este caso, no se venden porque son tóxicos. Bueno, una vez que ya sabemos qué tipo de colorante es para cada fibra, vamos a ver la relación que hay entre la preparación previa y la tintura de materiales celulósicos. Tenemos nosotros que la relación que hay entre la tintura y material celulósicos, para empezar, cualquier teñido, debemos de hacer una preparación a la fibra, es decir, tenemos que hacerle un pretratamiento.
Para el tejido plano se realiza el desengomado, descrude y blanqueo. Recordemos que en el tejido plano se le hace un engomado. ¿Por qué? Porque este engomado que se le pone a nuestra fibra es precisamente para que nosotros tengamos mayor resistencia a nuestro hilo, y esto se hace en el área de tejido. Entonces, todos esos engomantes nosotros se los tenemos que quitar dependiendo del tipo de engomante que tenemos. Si es engomante natural, artificial o algún sintético, tenemos que saber qué tipo de desengomante le vamos a poner en el descrude y en el blanqueo. Si es tejido de punto, se realiza únicamente el descrude y el blanqueo. Recordemos que aquí no lleva un engomante porque el tejido de punto no se engoma. Y si es hilo de algodón, únicamente vamos a hacer el descrude y el blanqueo. Y bueno, como ya lo dijimos anteriormente, ¿cómo se hace el descrude y el blanqueo? Se hace con sosa cáustica, con detergente y con con peróxido. En el caso de que tenga un engomante, bueno, pues vamos a ver si es engomante de PVC o algún tipo de engomante de yuca, de maíz, dependiendo el tipo de engomante, quitar todo esto y dejar mi tela en óptimas condiciones, darle hidrofilidad y humectación a mi fibra. Eso es lo que hace el descrude, el blanqueo, que es el pretratamiento. Eso es lo que le va a conferir a mi fibra que sea óptima para poder hacer algún teñido. Posteriormente a esto, vamos a ver ejemplos de un teñido. Ejemplo. Tenemos teñidos de algodón. Por ejemplo, para un tono medio, le vamos a poner del 1.1 al 2% de colorante directo. Este colorante directo puede llamarse mariposa o caballito, que es, les comentaba, son los que venden caseramente, ¿verdad? Le vamos a poner sulfato de sodio. El sulfato de sodio viene siendo la sal. Le vamos a poner 20 gramos o 30 gramos por litro. El sobrecito nos dice que le pongamos una cucharadita, 2 cucharaditas. Esto no le va a hacer ni cosquillas al pobre colorante y mucho menos a la fibra. Esto a una temperatura Ok, no puedo entrar.
Buenas tardes. Hemos tenido un poquito de problemas con la red. Tenemos nuestra ponencia muy interesante y estamos esperando poder tener un poquito más de conexión. Si nos esperan un momentito, estamos arreglando las fallas técnicas. Gracias, chicos.
Bueno. Bueno, maestra. Adelante. Una disculpa a todos nuestros jóvenes alumnos por este problema que tuvimos de falla del internet, pero continuamos con nuestra ponencia. Adelante, maestra. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, María se del escucha. Refugio, sí, maestra. Sí, se escucha bien. Adelante. Adelante, maestra, Ok, ¿nos muchas escucha? gracias. Perfecto, adelante. Ok, muchas gracias. No sé si me escuchan, pero bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes. Una disculpa, fueron problemas técnicos que se tuvieron, pero bueno, aquí estamos. Me quedé explicándoles acerca de cómo se hacía un teñido, ¿verdad? Bueno, en este caso, como les comentaba, en un teñido de colorante directo, este colorante se puede utilizar en casa debido a que es un colorante que se puede hacer directamente en casa porque es un colorante base sal. Aparte de eso, es un colorante que llega a una temperatura de 80 grados y reacciona muy bien la fibra con 80 grados. Cuando tenemos un colorante directo, únicamente necesitamos sulfato de sodio y carbonatos de sodio. Es lo único que nosotros necesitamos para hacer un teñido con colorante directo. Ahora bien, para teñir la lana, nosotros necesitamos un colorante ácido. Este colorante ácido, su base precisamente es el sulfato, su base principal es el ácido acético o ácido nítrico. Entonces, al ser un ácido, obviamente al empastarlo o al ponerlo en agua caliente, suelta vapores, los cuales pues son dañinos para la salud. Aparte de esto, para poder teñir nosotros con este tipo de colorantes, se necesita un color que sea, un auxiliar que sea ácido acético para que reaccione bien. Una de las fibras más nobles que tenemos en la industria, conforme a lo que es la fibra artificial, es una de ellas es la lana y también el nylon. Son sumamente nobles porque toman todo el color que nosotros le podamos poner. Ejemplo, nosotros nos pintamos el cabello y vamos a ver que agarra los tonos con la lana. Tiene una capacidad enorme de tintura, pero su temperatura aquí es de 105 grados centígrados. Algo que no podemos hacer en casa porque no llegamos a esa temperatura. Después sigue el colorante, la fibra de poliéster. En la fibra de poliéster nosotros vamos a utilizar otro tipo de colorante. En este caso nosotros vamos a utilizar el colorante reactivo, en el cual este colorante lo que vamos a tener es
como es un colorante disperso, nosotros le tenemos que poner un carrier. ¿Qué es un carrier? Un carrier es un producto químico el cual nos va a ayudar a que nuestra fibra se hinche más, el colorante penetre, pero no le permita salirse, y aparte de eso va a hacer que este color vaya corriendo por todo lo largo de nuestra fibra y se mantenga en un pH ácido. Porque si nosotros lo hacemos en un pH más bajo, este color no va a agarrar. Otra cosa también que se tiene con este colorante es de que tiene que ser a una temperatura de 120 a 134 grados. Eso quiere decir que no lo podemos hacer en casa, porque no tenemos una máquina que haga esa temperatura. Solamente que agarremos la olla express, pero ni así nos va a llegar a esa temperatura, y sobre todo tenemos que estarle echando constantemente el producto químico, que en este caso, como les comentaba, debe de llevar un carrier, debe de llevar un DTA, que son sales disódicas. También se le tiene que poner lo que viene siendo el carrier, que también es corrosivo y también es dañino para la salud. Por lo tanto, no se puede utilizar dentro de la casa. Otro colorante que tenemos también, o otra fibra, es el acrílico. El acrílico nosotros lo teñimos a una temperatura de 105 grados centígrados. Si nosotros tenemos esta temperatura en casa, se podría hacer, pero no se venden los colorantes porque esta fibra requiere de un colorante que sea un colorante básico. Este colorante básico es altamente corrosivo, es dañino. Este colorante, antes de ser utilizado, se tiene que hacer una pastita con ácido acético glacial, lo cual, bueno, al hablar ya de ácidos, estamos hablando de que va a soltar gases que pueden ser tóxicos para las personas. Una vez que se hace esa pastita, se le pone el agua caliente, salen los olores, se le pone un poquito de hidrosulfito de sodio, sulfatos, carbonatos, y se empieza a teñir también con ácidos acético. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener mucho producto químico altamente corrosivo y que también es dañino. Y este teñido se tiene que hacer a esa temperatura. Ahora, les pregunto, ¿qué pasaría si yo no le pongo esa temperatura? Lo que pasa, si yo no pongo estas fibras a teñir a la temperatura adecuada, lo que va a pasar es que mi color no va a teñir, es decir, no va a agarrar, no va a dar el color que quiero. Ejemplo, hablando del acrílico. Si yo tengo un acrílico y quiero un teñido en color negro y no lo pongo a la temperatura de 100 grados, lo pongo a una temperatura de 95 grados, lo que va a pasar es de que mi temperatura va a bajar, el color no va a reaccionar, mi fibra no se va a hinchar, y al no reaccionar, no tener esa química entre el colorante y la fibra, lo que va a pasar es de que mi color no me va a dar un rojo, no me va a dar un negro, me va a dar un color rojizo, que al lavarlo obviamente se va a caer. Y también si yo quiero un tono, si yo me paso de temperatura, digamos ya me pasé a los 120 grados o 115 grados, mi color ya no va a ser negro, va a ser un tono café, es decir, ya va a tomar un tono muy oscuro, un tono que no se puede distinguir bien entre negro y café, se ve manchado, se ven partes manchadas. Otra característica que tiene este tipo de fibras es que no podemos enfriarla o enjuagarla como lo podemos hacer con el algodón de casa. Si yo estoy tiñendo en casa una prenda, bueno, terminó de teñirse y la llevo rápido y la enjuago con agua corriente,
y no pasa nada. Sin embargo, en este tipo de fibras no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de quebrar la fibra. ¿A qué le llamamos quebrar la fibra? A que nuestra fibra va a salir, o nuestra tela va a salir como partes brillosas, partes rayadas, partes opacas, porque estamos quebrando la fibra, y al hacer esto, nuestra fibra ya no sale bien, o nuestra tela. En este caso, para hacer este tipo de teñido, se tiene que ir enfriando de dos maneras. Una, a temperatura ambiente, es decir, apagarla y dejarla toda la noche, todo el día, para que se enfríe, y sacarla y poderla enjuagar. O dos, ir enfriando, pero casi gota por gota. Le ponemos una gotita, bueno, no exactamente una gotita, ¿verdad? Le podemos poner a lo mejor 100 mililitros de agua, le saco 100 mililitros, meto 100, saco 100. Entonces es un constante estar, saque y mete el colorante a la fibra. Esto quiere decir que en casa no se pueden hacer este tipo de teñidos si no es la fibra adecuada al colorante que estamos utilizando. Y bueno, pues como conclusión, toda fibra textil es diferente, por lo tanto requiere un cuidado diferente para poder hacer un teñido, un acabado que sea de óptimas condiciones y que tenga una calidad excelente. De mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Gracias a todos ustedes por su comprensión en cuanto a los problemas técnicos que se nos presentaron. Agradecemos a la maestra María del Refugio Patiño Cayetano por su interesante presentación y le damos la palabra a nuestra directora Araceli Pérez Escutia, quien atenderá el bloque de preguntas y respuestas y le entregará su reconocimiento. Gracias. Sí, gracias, Andy. No se preocupe, maestra, son fallas que nos pueden pasar a todos en cualquier momento. Tengo aquí una pregunta para usted que me hacen llegar los mismos alumnos. Dice, ¿existe algún producto químico auxiliar que deteriore los textiles? Productos auxiliares que deterioren los... Ok, sí, mire, existen diferentes productos químicos que pueden deteriorar a nuestros textiles. Uno de ellos, y que es muy, muy visto en lo que son los textiles, son los metales pesados. Son como plasticidas, que son los dimetilfumaratos, que son los dimetiles fumaratos. Estos los podemos encontrar como plaguicidas. Esto es muy importante porque nosotros cuando tenemos una prenda de vestir o una tela ya terminada para ser embarcada para su traslado, se le pone este tipo de auxiliar para que no se eche a perder nuestra tela, es decir, que no se llene de moho, porque muchas veces nos traen las telas de, no sé, de otro país o de otro estado. Entonces, para mantener nuestra tela en óptimas condiciones y que no se llene de moho, de polvo, de más alguna plaga que tengamos, se le pone estos fumaratos. Este fumarato o dimetil de fumarato lo que va a hacer es que se hace como tipo, digo, como si fuera un tipo spray, se le pone a la tela y esto queda sobre la tela, y es por eso que se les pide que laven bien todo lo que es sus prendas de vestir, porque al ustedes utilizar una prenda y no está lavada, estos fumaratos se van directamente a la piel, causándoles precisamente alergias, causándoles algún problema en la piel, y sobre todo a largo plazo les puede causar cáncer. Okay, gracias, maestra. Pues saludos a Juan Rojas, que está preguntando, ¿qué es lo que ha pasado con los pigmentos naturales?
Los pigmentos naturales han sido de cierta manera reemplazados por los productos químicos, principalmente en fibras artificiales. En naturales son excelentes. Los colorantes naturales se siguen utilizando, pero en la industria con fibras únicamente naturales. No tiñen, no tienen afinidad tintoria con lo que es un poliéster, con un nylon, no tienen afinidad tintoria. Por eso no son utilizados los colorantes directos en ese tipo de fibras. En las naturales sí, y se sigue utilizando. Okay. Gracias, maestra. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan seguro es teñir una prenda en casa? Ok, una prenda en casa es segura teñir siempre y cuando sean colorantes naturales, o bien si quieren utilizar un colorante, por ejemplo, el colorante directo, hay que saber teñirlo adecuadamente para que sea seguro, pero en una olla, en un traste que ya no vaya a ser utilizado para la comida o algo así. Y sobre todo, como está hecho con base sal, no es peligroso. Ok, gracias. Otra pregunta de Daniel. Dice, ¿el pretratamiento se aplica igual para todas las fibras? No, el pretratamiento lo utilizamos en fibras naturales, vamos a utilizar con peróxido, con sosa cáustica y con detergente. Cuando estamos hablando de fibras artificiales, se les da nada más un lavado enérgico con puro detergente para quitar impurezas, lo que son tierra, aceites, grasa, porque estos no tienen impurezas ni color propio como una fibra natural. Por lo tanto, únicamente se le da un lavado enérgico a lo que son las fibras artificiales y sintéticas. Ok. Gracias, maestra. Saludos. Laura es de la UTM de Emiliano Zapata. Dice, ¿qué diferencia hay entre mordente y fijador y su importancia durante el proceso de teñido? Ok, un mordente o un fijador, el mordente nos va a ayudar a fijar el color natural. En este caso podríamos ponerle algún mordente como piedra de alumbre, también podríamos utilizar vinagre. Son mordentes que nos ayudan a que nuestro colorante sea fijado. Un auxiliar es no nada más el mordente, sino auxiliar le llamamos nosotros a todo nuestro producto químico, llámese en este caso un igualador, un catalizador, un estabilizador de pH o un algún producto químico como son los carriers, como son los EDTA, sulfatos, todo eso para nosotros son auxiliares. Giselle, saludos Giselle. Su pregunta es, ¿los colorantes naturales qué fijar con más recomendable a utilizar? ¿Qué fijador? Dependiendo, vamos a ver qué colorante es y qué tipo de fibra vas a tener. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar un colorante natural, llámese, por ejemplo, la grana cochinilla, entonces ahí sí podemos utilizar un mordente o podemos utilizar un fijador que viene siendo como el vinagre o algo ácido o limón. Sin embargo, si tenemos nosotros un color, no sé, de las hojarascas para que nos dé un tono café, entonces ahí nosotros lo vamos a fijar, lo podemos fijar con algún carbonato o lo podemos fijar también con alguna sal. Entonces va dependiendo del colorante natural que vayas a utilizar. Ok, gracias. Por último, dice, ¿podrías explicar cómo teñir adecuadamente una prenda de algodón en casa con colorantes comerciales, por favor? Ok, con colorantes comerciales. Bueno, tenemos nosotros que nuestro colorante que nos venden en sobrecitos,
lo vamos a hacer en agua tibia, no en agua caliente ni en agua hirviendo. Ahí en las instrucciones dice en agua hirviendo. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos que, ¿qué pasa si yo agarro una leche súper caliente, casi hirviendo, y le echo una cucharada de chocolate? Al momento de caer en la leche se deshace y incluso cuando te la empiezas a tomar te sabe dulce, 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 pero no sabe directamente al chocolate. Ahora, ¿qué pasa cuando yo agarro una leche tibia? Se deshace correctamente, sabe a chocolate, no nada más resalta el azúcar, sino que sabe el chocolate. ¿Y qué pasa si yo lo hago en leche fría? Los grumos van a quedar bailando, van a quedarse bolitas y con la cuchara luego lo estamos deshaciendo y al momento de tomárnoslo sabe a leche y nada más nos estamos pasando los grumitos, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con el colorante. Si yo lo echo en agua hirviendo, matamos la molécula del color y ya no nos va a servir, ya no nos va a reaccionar correctamente el color en nuestra fibra. Y si yo agarro en agua, en agua tibia, mi colorante más o menos a 45 grados, el colorante va a reaccionar perfectamente. Si yo lo hago en agua fría, nunca va a reaccionar mi molécula del colorante y no va a poder ser adherida a nuestra fibra. Una vez que ya tenemos diluido nuestro colorante, vamos a agarrar nuestra prenda, la vamos a sumergir en agua, sacamos nuestra prenda y echamos el colorante y lo vamos a dejar remojar ahí nuestra prenda. La vamos a dejar remojar para que el colorante pueda penetrar en la fibra sin calentar. Una vez que ya lo tenemos en esas condiciones, que hayamos dejado pasar unos 10-15 minutos, lo ponemos a el fuego. Una vez que empiecen a salir los primeros humitos, vamos a tomar agua y vamos a sacarla y le vamos a poner sal, aproximadamente 10 gramos, que viene siendo unas 4 o 5 cucharadas de sal, cucharadas soperas. Lo vamos a revolver bien, 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 vamos a deshacer bien la sal, vamos a retirar nuestra prenda y vamos a mezclar esa agua que sacamos junto con la otra. No podemos echarle la sal encima porque donde caiga la sal en la prenda se va a manchar y ya no se va a quitar. Ni tampoco podemos echárselo directamente el agua sin quitar nuestra prenda porque también tiende a que donde caiga la mayor parte de agua salada vamos a manchar nuestra prenda. Por eso retiramos la prenda, vaciamos nuestra agua y la vamos a mover y volvemos a ponerla nuestra agua y la vamos a poner a hervir. Una vez que esté hirviendo vamos a hacer este mismo proceso durante varias veces hasta que nosotros veamos que nuestro color o nuestro licor ya no tiene casi color. Vamos a agarrar nuestra agua, la vamos a dejar caer a lo largo, bueno, así a lo alto, y vamos a ir viendo que nuestra agua ya no tiene casi color. Quiere decir que ya hubo lugar a una tintura. Aproximadamente nos vamos a gastar en una prenda, hablando de por ejemplo, vamos a teñir una playera, nos vamos a gastar casi media bolsa de sal. Si es un pantalón, obviamente es más, es una bolsa completa de sal, de kilo. Y también, una vez que terminen de hacer ese teñido, van a agarrar un refresco de estos de los de la Coca-Cola, que son puros carbonatos. Vamos a vaciarlo y lo vamos a dejar reposar. ¿Qué es lo que va a hacer el calor? Es decir, cuando esté hirviendo, nuestra fibra se va a hinchar. El sulfato va a permitir que el color entre, pero los carbonatos van a permitir cerrar nuestra fibra y que ya no se salga el color. Si nosotros no le ponemos esos carbonatos, al momento de lavarlo, se va a caer nuestro colorante. Ok, muchísimas gracias por su información, maestra María del Refugio. Muy interesante, de verdad. Y espero que esta plática que nos está haciendo le sirva mucho y sea útil para los alumnos. ¿Sí? Entonces, ¿me podrían mostrar, por favor, su constancia de la maestra? Por favor.
Dice, a nombre de la licenciada Minerva Bautista, rectora de la Universidad Tecnológica de Morelia, te hacemos entrega de tu constancia, maestra María del Refugio Patiño Castellano, por haber impartido la conferencia Aplicación del colorante a la fibra en el marco del primer Congreso Virtual de Diseño y Moda Industrial de Universidades Tecnológicas 2021. Felicidades, maestra. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Agradezco a la Universidad Tecnológica de Morelia por la invitación que nos hacen a todas nuestras universidades hermanas para estar en el primer Congreso Virtual de Diseño y Moda Industrial, esperando no sea la única vez que nos inviten, que sea sobre todo que se sigan haciendo estos congresos. Invitamos a todas las universidades hermanas que hagamos este tipo de congresos para compartir con nuestros alumnos y con nuestros docentes y el público este tipo de conferencias. Muchísimas gracias, enhorabuena y los felicito ampliamente y desde aquí les mando un gran abrazo a todos ustedes. Sí, gracias, maestra. Gracias. Agradecemos a cada uno de ustedes por su asistencia y los esperamos hoy a las 17 horas con la segunda ponencia del día, que será Infestación y Aclimatación de la Grana Cochinilla, que impartirá la ingeniera Rosalía Ríos Ramírez. Los esperamos. Hasta luego. Bonita tarde. Hasta luego. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.